Bien, y vamos a continuar nuestra conversación en Llegó la Hora sobre un tema bastante interesante y que ha estado en la palestra el último tiempo. Ya está con nosotros Mauricio Bravo, vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo. Mauricio, bienvenido a Llegó la Hora. Bienvenido, Mauricio. Gracias por la invitación. Bueno, la educación suele ser un tema que obviamente nos preocupa siempre, pero hay ciertos hechos que llaman la atención porque dan cuenta de que bajo esa noticia hay problemas que o son estructurales o refieren a cuestiones que son mayores. Uno de esos temas es la inclusión dentro de la sala de clase. Ya vimos como la semana pasada una profesora quedó bastante malherida después de la agresión de uno de sus estudiantes. Esos estudiantes, los apoderados dicen que es del espectro autista, y la verdad es que ha habido toda una polémica en redes sociales respecto a esto, así es que los colegios tienen las herramientas adecuadas para recibir a este tipo de estudiantes. Si lo adecuado es que incluyamos a este tipo de estudiantes en colegios regulares, entre comillas, o hay que especializar colegios con el personal adecuado para que puedan incorporarlo a la sociedad adecuadamente. ¿Cómo se da esta discusión, Mauricio? Bueno, efectivamente hay múltiples problemas o factores que explican los problemas que ha enfrentado la inclusión educativa en nuestros establecimientos escolares. Nosotros hemos trabajado el último año en hacer un diagnóstico al respecto para poder entender y aproximarnos mejor a la realidad que allí ocurre desde una mirada no solamente académica, sino también desde actores que están en el día a día, en el aula y compartiendo con los estudiantes, ya sea sostenedores, profesores, líderes escolares, padres y apoderados, etcétera. Y la verdad es que el diagnóstico es bastante común, ¿cierto? Al parecer hay unas políticas públicas y normativas que no son coherentes con lo que ocurre realmente en la sala de clase, que no se adecúan, no son lo suficientemente flexibles para poder atender la diversidad que significa atender la diversidad, ¿cierto? Aunque parezca redundante. Eso por una parte. Por otra también tenemos liderazgos directivos que no tienen tampoco las competencias para poder entender y poder gestionar efectivamente las distintas herramientas que se requieren para entregar una educación inclusiva de calidad, ¿cierto? Y junto con ello, lo que ya sabemos, los profesores que no necesariamente tienen la formación adecuada para poder atenderlo. Generalmente los profesores pueden saber un poco más del currículum, cómo adaptar el currículum o cómo adaptar las evaluaciones, por ejemplo, a una determinada necesidad educativa que tenga un estudiante, pero lo que hemos conocido, sobre todo con los últimos casos que tú mencionas, es que tal vez no tienen las herramientas para otros temas que tienen que ver, por ejemplo, con la regulación o desregulación emocional que puede enfrentar cualquier niño, no necesariamente uno que tenga TEA, por ejemplo, sino que cualquier niño puede tener, o teniendo no un diagnóstico, puede tener en algún momento alguna desregulación emocional por otros factores, separación de los padres, un duelo, etcétera, y en algún momento puede tener una desregulación y el profesor o el equipo tiene que tener alguna herramienta para poder alguna competencia para poder ayudar a ese niño y encauzarlo mejor, digamos. Entonces son varios factores, como te decía, la normativa, la política pública, el liderazgo inclusivo, la formación y la capacitación que los profesores tienen. Hay que formar también a los padres y apoderados, porque muchas veces también ellos ven este tema de una manera diferente o tienen mayores expectativas de la que el colegio puede cumplir con las condiciones que tiene. Entonces también hay que trabajar mucho con la comunidad educativa en su totalidad. Sí, cuando uno escucha todas las necesidades que existen en el sistema educativo, son millones. Desde contenido, hemos visto problemas de infraestructura, problemas de acceso, plataforma, conexión de la ciudadanía con las tecnologías que avanzan. Veo colegios en zonas rurales donde las familias tienen que caminar miles de kilómetros, o sea, miles, no, pero muchos kilómetros para poder llegar. Está haciendo una hipérbole para poder llegar a los colegios. Entonces, las necesidades son miles y de repente cuesta decir cuáles son las prioridades que tenemos hoy día, cómo enfocarlas, porque también me imagino que los colegios más pequeñitos, más aislados, más vulnerables, es imposible también el nivel de burocracia, de capacitaciones, de firmar estos documentos, para poder llevar a cabo un décimo de todas estas necesidades. Desde tu perspectiva, ¿cómo tenemos que ordenarnos primero
para ir poquito a poco reconstruyendo la educación, sobre todo la educación pública en nuestro país, desde un punto de vista de mejorar lo mínimo para poder ir dando lo mediano y lo máximo en un plazo razonable. Bueno, pasa lo que pasan muchas problemas como este, es que todavía carecemos de suficiente evidencia para tomar decisiones de calidad en términos de política pública, en términos de política pública, por ejemplo. Entonces, cuando eso ocurre, cuando no hay suficiente evidencia, empezamos a legislar o a tomar decisiones por intuición. Y en temas de inclusión todavía falta mucha evidencia para establecer, por ejemplo, cuántos alumnos se requieren o son necesarios, o el máximo para que exista una sala de clases con una cierta determinada, una cierta necesidad educativa especial. Hoy día me compartieron un paper súper interesante de un caso en Suiza, sé que no me equivoco, donde hicieron un estudio y determinaron que algo así como el 15-20% máximo de niños con necesidad educativa especial debería estar en una sala de clases, por ejemplo. Ya más que eso, empieza a tener efectos negativos sobre los niños que tienen alguna necesidad educativa especial, pero también sobre los que no la tienen. Entonces, y encontraron efectos negativos, por ejemplo, en resultados de aprendizaje, pero también en desarrollo socioemocional. Entonces, nos falta mayor evidencia para poder encauzar mejor las políticas públicas en temas de inclusión, por ejemplo. Bueno, y a propósito de temas relevantes que han pasado el último tiempo, bueno, estamos conversando con Mauricio Bravo, vicedecano en la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo. Ha habido toda una complejidad respecto al sistema de admisión escolar. De hecho, se están denunciando ya falta de cupos en algunos establecimientos educacionales. Se conformó una comisión para proponer una reforma al sistema de admisión escolar. De hecho, fue uno de los requisitos que puso la oposición para la aprobación del presupuesto del año pasado. Se conformó esa comisión y debería ya dar su informe prontamente sobre este tema. ¿Por dónde te parece que están los mayores problemas? ¿Dónde está apretando el zapato en el sistema de admisión escolar? Porque en algún momento algunos fuimos críticos de la idea misma, de cómo vamos a poner en un mismo sistema todas las variables que tienen los padres para poner a alguien en un colegio, o sea, a su hijo en un colegio, que son millones. Pero bueno, ya que está, ¿cómo se puede arreglar para que no se produzcan problemas y casos dramáticos como los que veíamos el año pasado y ya estamos viendo de nuevo este año? Claro, bueno, yo soy uno de los integrantes de la mesa técnica que está proponiendo esta reforma. Por lo tanto, me voy a referir solo a temas más generales porque todavía estamos en discusión y análisis, y el informe se va a entregar esta semana o a principios de la próxima, así que estamos trabajando en aquello. Ahora, sí ha sido un trabajo bien interesante, bien profundo. Hemos escuchado a muchas personas que nos han venido a comentar sobre los problemas que tiene el SAE, y en base a eso entonces se han levantado distintas propuestas. Yo te diría que algunas ya son las que se comentaron ayer en el Mercurio, que tienen que ver con reponer el mérito como criterio para seleccionar estudiantes en colegios que se declaren de alta exigencia. Y yo creo que eso es una medida que va por la línea correcta desde mi punto de vista, porque es algo de sentido común, de justicia social, respecto de también a todos aquellos estudiantes que han demostrado una trayectoria educativa de excelencia en su contexto y que quieren estudiar en colegios de alto rendimiento, y creo que tiene que existir esa posibilidad. Hay otras cosas que tienen que ver con lo que hablamos recién, con priorizar por niños con necesidades educativas especiales. Ahí hay distintas propuestas, estamos trabajando en aquellas, digamos, pero también hay un camino que por ahí hay que recorrer. Y también hemos discutido bastante respecto del proyecto educativo, el proyecto institucional educativo, el PIE, ¿cierto? El PI, perdón. Respecto de cómo generamos algún mecanismo para que los padres o los directores puedan también atraer a estudiantes que tienen mayor cercanía con el proyecto educativo. Es decir, si yo quiero ir a un colegio artístico y tengo talento artístico, bueno, ¿cómo puedo priorizar a ese alumno versus otro? O el tema del mérito, o el tema tal vez de ser católico, evangélico, mormón u otro, etcétera. O sea, hay distintas razones también que pueden explicar que eso puede ser beneficioso para el sistema. Y en ese sentido, porque lamentablemente el tema de la violencia en los colegios prácticamente destruyó muchos colegios de excelencia, ¿cierto? Se ha tomado agenda, lo hemos visto por supuesto en el INBA, en el Instituto Nacional, y la verdad es que es bastante lamentable ver cómo esta situación deteriora la posibilidad de muchos alumnos de poder dar un paso enorme en su vida hacia adelante, muchas familias de poder darle la mejor educación posible a
sus hijos. Entonces, ¿cómo relacionamos estos dos fenómenos para poder, claro, efectivamente que exista mérito en la educación, pero que existan establecimientos que puedan recibir esos jóvenes de mérito sin que terminen quemados o en paro 3 meses al año? Bueno, es difícil pues responder esa pregunta, que es bien desafiante cómo recuperamos los liceos emblemáticos, que muchos de ellos están tomados, ¿cierto?, coartados por ciertos grupos que no están de acuerdo, ¿cierto?, con un sistema o no promueven un sistema más pacífico en la cual se puedan desarrollar las clases de maneras más adecuadas. Lo que sí, y además excede lo que el SAE significa, ¿cierto?, que el SAE lo que busca es seleccionar estudiantes, distribuirlos y hacerlo más eficiente desde ese punto de vista. Lo que sí tenemos que trabajar, creo yo, es efectivamente en que un sistema educativo sin mérito no puede existir, digamos. O sea, los alumnos tienen mérito en sus contextos, ni siquiera estamos hablando de que sea siempre el mejor estudiante, sino que en un contexto determinado, bajo ciertas condiciones, si ese alumno demuestra un compromiso o tiene motivación al estudio, asiste a clases, por ejemplo, que también puede ser un criterio que uno dice, bueno, ahí hay un mérito del estudiante, sí, ¿cierto?, claro, que está asistiendo a clases, a lo mejor no tiene la mejor nota, pero es un alumno que es constante, está demostrando compromiso, motivación. O si yo quiero seleccionar un colegio que está a 2 o 3 comunas de distancia de mi hogar, estoy demostrando una motivación hacia un cierto proyecto educativo que me parece que es el más adecuado y estoy dispuesto a movilizarme para llegar a ese establecimiento. El gran problema que nosotros tenemos y que la verdad no sabemos todavía cómo resolver y tal vez nos va a tomar mucho tiempo, lamentablemente, es cómo generar establecimientos de calidad suficiente en todas las comunas de nuestro país y en todas las regiones, de tal manera que todos los estudiantes puedan acceder a colegios de alta calidad. Y ese es un desafío que tenemos que ir resolviendo poco a poco durante los próximos años. Bueno, sin duda se vienen cosas interesantes en educación. Y un último comentario, aprovechando que está acá Mauricio. La situación en Santiago Centro, de esta movilización de los profesores, que obviamente termina como afectando a los estudiantes, iniciativas que hay como para prohibir que, no era prohibición que los profesores se movilicen, sino que afecten a las clases de los estudiantes, porque ya, además de todo este complejo escenario, hay que sumarle que si los estudiantes están sin clases, terminan siendo los más perjudicados con todas las consecuencias que eso tiene. Es decir, un niño que no puede ir al colegio es un niño que, en el mejor de los casos, entre comillas, se va a quedar en su casa solo, y sus padres no pueden ir a trabajar, o al menos uno de sus padres no va a poder ir a trabajar. Obviamente no está aprendiendo el contenido que debiera ser, y no se está entregando un montón de otras cosas que son socialmente relevantes que entrega el colegio para el estudiante. Lo vimos como materialmente lo que pasó hace un par de años en Atacama, lo que pasó en Antofagasta y lo que ha pasado en los liceos emblemáticos. De hecho, hay una cifra que es bastante brutal, que es que el Instituto Nacional, en promedio, un estudiante que pasaba ahí, que parte desde séptimo o cuarto medio, es decir, no es ni siquiera toda la etapa escolar, perdía en promedio 1 año de clases por las movilizaciones estudiantiles. Y eso evidentemente pone la cancha mucho más dispareja respecto a lo que tiene que competir después. Entonces, ¿cómo viste esa situación en particular y cómo se empieza a resolver este sistema, o sea, esta cuestión en general, que es que realmente los estudiantes tienen que estar en la sala de clase y las excusas ajenas deberían pasar por al lado? Claro, o sea, hay bastante evidencia, alguna como la que tú mencionas y otras de estudios que hemos realizado también en la Facultad de Educación de la UDD, en la cual se establece que, por ejemplo, los niños que tuvieron más días de cierre de escuelas durante la pandemia tuvieron menores resultados en los CIMSE que se hicieron posteriormente, e incluso presentaron mayor asistencia crónica en los años siguientes versus aquellos colegios que estuvieron menos tiempo cerrados durante la pandemia. Entonces ahí ya hay un factor importante, una evidencia importante respecto de la relevancia que tiene la asistencia a clase. Y dado eso y toda la evidencia que existe, creo que hay que poner el foco en el estudiante, y lo importante es que no pierda clases. Está bien que los profes se puedan movilizar, pero hay que buscar alternativas después del horario de clase u otras, ¿cierto?, en la cual el servicio educativo no se pierda, porque los efectos para el país son de bastante altos, ¿cierto?, respecto de la adquisición de aprendizaje, del desarrollo socioemocional, incluso de proteger al niño, como bien tú dices, de otros flagelos que puede estar que se queda solo en su casa, en su barrio, etcétera. Entonces tenemos que cambiar un poco el foco, el discurso y centrarnos siempre en el aprendizaje de los estudiantes.
Sí, bueno, eso es un temazo, también la asistencia, que los colegios se mantengan abiertos y que no cerremos por cualquier cosa, por funerales narco, porque aquí, porque tienen tan mala infraestructura que caen 2 gotas y se caen los techos. Bueno, hay mucho que hablar respecto a este tema, pero lamentablemente el tiempo es escaso en este programa, ¿cierto, José Francisco? Pero bueno, agradecer a Mauricio Bravo, vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo, por haber estado junto a nosotros hoy día. Mauricio, muchas gracias por conversarnos de este tema y sobre todo saber un poquito el avance que hay en la mesa técnica respecto a la educación. Eso, muchas gracias, Mara, Juan Francisco. Muchas gracias. José Francisco, pero bueno. José Francisco. Le pasa a todos, así que no pasa nada. No pasa nada. Bueno, nosotros nos vamos a una última pausa y ya volvemos con más. Llegó la hora en Radio Agricultura.